¿Sí ve mi pantalla? Sí, ¿Sí se ve la diapositiva? sí. Bueno, Sí, doctor. vamos a empezar a ver experimentos factoriales. ¿Cuáles vamos a ver? Vamos a ver experimentos con dos factores en un diseño completamente al azar. Vamos a ver experimentos con dos factores en un diseño de bloques al azar. Y lo mismo lo vamos a hacer para tres factores, ¿ok? El día de hoy solamente nos vamos a enfocar con los dos primeros casos, que es dos factores en DECA y dos factores en DEVA, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Se denominan experimentos factoriales aquellos experimentos en los que se estudia simultáneamente el efecto de dos o más factores, ¿ok? Y donde los tratamientos se forman por la combinación de los diferentes niveles de cada uno de los factores, ¿ok? Los experimentos factoriales en sí no constituyen un diseño experimental, sino que ellos deben ser llevados a cualquiera de los diseños vistos anteriormente, los cuales son, ya hemos visto completamente al azar, bloques al azar y cuadros latinos. Ok, cuando se estudian todas las combinaciones posibles, se llama factorial completo. Por ejemplo, si yo tengo dos factores, el factor A que tiene A niveles y el factor B que tiene B niveles, si las combinaciones, ¿cuántos tratamientos voy a tener? A, B tratamientos, ¿no? Entonces, cuando yo estudio todas las combinaciones, se llama un factorial completo. Se llama factorial fraccionado, el cual ensaya solamente algunas de las posibles combinaciones que pueden generarse. Nosotros en este caso nos vamos a enfocar en los factoriales completos, ¿sí? Que se nos estudian todas las posibles combinaciones. Dentro de los factoriales completos pueden distinguirse los factoriales simétricos, en donde cada factor presenta igual número de niveles, pudiéndose representar mediante la notación P a la N, ¿ok? Esos son factoriales simétricos, donde P es el número de niveles de los factores y N es el número de factores, ¿ok? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un diseño factorial 3 a la 2, significa que tengo dos factores, ¿sí? Y tres niveles para cada factor. Entonces te lo voy a tener 9 tratamientos, ¿ok? Esos son los factoriales simétricos. ¿Sí está claro? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, ¿qué son los factoriales asimétricos? Es en donde cada factor presenta desigual número de niveles, pudiendo representarse como P por Q, donde P son los niveles del factor A y Q son los niveles del factor B. Esos son los factoriales asimétricos. Veamos qué es un factor. Un factor es cada una de las variables independientes cuyo efecto se está interesado en evaluar. Generalmente se denotan los factores con letras mayúsculas, ¿sí? Los factores pueden ser cuantitativos o pueden ser cualitativos. Ejemplos de cuantitativo puede ser cantidad de fertilizante, cantidad de insecticida, cantidad de una hormona, el tiempo, temperatura, concentración. Esos son factores cuantitativos. Ahora podemos tener factores cualitativos como pueden ser tipo de variedades, métodos de aplicación, marcas de producto, tipo de razas, procedencia, etc. ¿Ok? Entonces un factor puede ser cuantitativo o cualitativo dependiendo del caso. Ahora, ¿qué es un nivel? Un nivel de un factor es cada uno de los valores o modalidades que constituyen un factor. Si el factor es cuantitativo, los niveles están formados por las cantidades o dosis del mismo. Si estamos hablando de que si el factor es cantidad de fertilizante, las dosis del fertilizante que vamos a evaluar son los niveles del factor fertilizante. Si el factor es cualitativo, los niveles los constituyen las manifestaciones del mismo, los tratamientos dentro del factor. Nombre de las variedades, diferentes métodos de aplicación, diferentes marcas de producto, diferentes razas, etc. Por lo general se identifican los factores con letras minúsculas. Por ejemplo, para el factor A utilizamos A1, A2, etc. El factor B, B1, B2 y así sucesivamente, ¿ok? Muy bien, esos son los niveles de un factor.
Ahora, ejemplo de formación de factoriales. Aquí tenemos en este ejemplo dos factores A y B. El factor A tiene 3 niveles, el factor B tiene 2 niveles. ¿Ok? Entonces la combinación de los niveles de los factores nos va a generar ¿cuántos tratamientos nos generaría en este caso? 6. ¿Cuánto? 6. Nos generaría 6, exacto. Sería cuando combino los primeros niveles del factor A y el B, A1 con B1 es un tratamiento, A1 con B2 es otro tratamiento, A2 con B1 es otro tratamiento, A2 con B2, A3 con B1 y A3 con B2. Así se forman los factoriales, ¿sí? Entonces, al combinar los factores A y B se tienen 6 tratamientos para ser evaluados. ¿Ok? Bueno, los experimentos factoriales lo vamos a revisar solo con DECA y DEVA, porque en el cuadro latino es un poquito más laborioso. ¿Ok? Entonces aquí veamos los siguientes ejemplos. Vamos a ver el caso de 2 factores, 3 factores y eso se puede generalizar a n factores. ¿Sí? Para el primer caso, para el caso de DECA, si el diseño de experimento es un DECA, tenemos R de réplicas, entonces vamos a tener, sería, estos 2 factores DECA, ¿ok? Para el caso de DECA, de un DEVA, vamos a tener R bloques, entonces vamos a tener 2 factores DEVA, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, para el caso de DECA, recuerden que tenemos las repeticiones, y para el caso de un DEVA tenemos los bloques, ¿ok? Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, los factores, aquí tenemos los factores A, B, C, D, F, G y H. Aquí la letra E se utiliza para los errores experimentales, mientras que sus elementos, por ejemplo, los elementos del factor A lo utilizamos las letras minúsculas. Por ejemplo, A minúscula es el número de niveles del factor A, B minúscula es el número de niveles del factor B. Y R en este caso es el número de réplicas o repeticiones cuando se trata el diseño DECA y será el número de bloques cuando se use el diseño DEVA, ¿ok? Entonces aquí tenemos a su índice 1, a su índice 2, hasta a su índice A representan los niveles del factor A, ¿ok? Entonces, cuando tengamos letras manuscritas, esos son los efectos de los niveles, ¿ok? Entonces vamos a tener niveles de los factores y efectos de los niveles, ¿ok? Por ejemplo, la B manuscrita representa los efectos de los niveles del factor B. ¿Ok? Muy bien, entonces empecemos con el primer caso, que tenemos 2 factores en un diseño completamente al azar. Suponga que tenemos los factores A y B. El factor A tiene A niveles y el factor B tiene B niveles. Entonces, al hacer las combinaciones posibles, voy a tener AB tratamientos. Es la combinación de ambos niveles de los factores. Y R es el número de repeticiones de cada combinación. ¿Ok? Suponga que tenemos 2 factores. Aquí tenemos, es un ejemplo de 2 factores. Esos factores son A y B, donde el factor A tiene 2 niveles, el factor B tiene 3 niveles y vamos a tener 2 repeticiones para cada combinación. En este caso requerimos 2 unidades experimentales porque tenemos 6 combinaciones y 2 repeticiones. Bueno, pues ahí tenemos las 12 unidades experimentales. Ahora en el experimento necesitamos una asignación aleatoria de las combinaciones a las 12 unidades experimentales. Esto recuerden que se llama aleatorización. Por ejemplo, suponga que la asignación queda de la siguiente forma. Aquí está la asignación. Entonces vamos a llamar, a la primera unidad experimental le corresponde la combinación A1B1. A la segunda unidad experimental la combinación 1B3 y así sucesivamente, ¿ok? Esa es la forma de aleatorizar. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor. ¿Alguna duda, Alejandra? No, doctor. No, doctor. Muy bien. Bueno, vamos al modelo estadístico. Ese es el modelo estadístico. Lo voy a llevar a la pizarra.
Entonces aquí tenemos el modelo estadístico. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Bueno, entonces aquí tenemos este es aquí tenemos el modelo estadístico. Fíjense bien, la mu es la media general. Aquí voy a tener tres subíndices, el índice I, el índice J y el índice K. Mucho ojo, ¿ok? El índice I me cuenta el número de niveles del factor A, ¿ok? Mucho ojo. El índice I son los niveles del factor A. El índice J me cuenta el número de niveles del factor B. Y el índice K es el número de repeticiones de cada combinación, de la combinación de A con B, ¿ok? Entonces tengo tres subíndices, I, J y K, ¿ok? Muy bien, entonces el modelo va a ser, recuerden que esta es la variable respuesta, ¿sí? Esta es la variable respuesta, ¿sí? Y estos son los parámetros, ¿ok? La media, la mu es la media general. Esa A manuscrita, él es el efecto del nivel I del factor A, mucho ojo, ¿sí? Lo que estoy diciendo aquí es que este no es el factor A, mucho ojo, ese es el efecto del nivel I del factor A, el efecto. Esta BJ manuscrita es el efecto del nivel J del factor B. Y por último, la interacción es la interacción al nivel I de A y nivel J de B, ¿ok? Así se denota. En algunos libros la van a ver así, puede ser, la pueden tener escrita así. Es- es- Aquí por un asterisco y aquí va a ser I su índice J. Esa es la interacción, ¿ok? Y el error experimental correspondiente a la repetición K del nivel I de A al nivel J de B debe cumplirse, que es normal, ¿ok? Bueno, sí está claro el modelo estadístico para un experimento factorial de dos factores en un DECA. ¿Sí me escucha? Sí, doctor. Doctor. Bueno, vamos a seguirle. Entonces, ese es el modelo estadístico. Vamos a tener efecto del nivel I del factor A, el efecto del nivel J del factor B y la interacción, ¿sí? De los correspondientes niveles de los factores. Bueno, aquí vienen las pruebas de hipótesis. En este caso vamos a tener prueba de hipótesis para el factor A, para el factor B. Entonces, para el caso del factor A, H0 es que todos los niveles del factor A producen el mismo efecto, ¿ok? H1 es que existen dos diferentes niveles, pues, cuyos efectos son diferentes, ¿sí? Ahí tenemos el estadístico de prueba y se compara con F de la tabla y se rechaza H0 si F del calculada es mayor que F de la tabla. Algo similar se hace para el factor B. H0 es que todos los niveles del factor B producen el mismo efecto. H1 es que existen dos diferentes, tal que dos niveles no tienen el mismo efecto, ¿ok? Ese es el estadístico de prueba, la regla de rechazo. Entonces, si se dan cuenta, la F calculada para el factor A es el cuadrado medio del factor A entre el cuadrado medio del error. La F de tabla necesitan los grados de libertad del factor A, los grados de libertad del error y la alfa, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Y lo mismo se para el factor B, la F calculada es cuadrado medio
del factor B entre el cuadrado medio del error. La F de tabla requiere los grados de libertad del factor B, los grados de libertad del error y el alfa, ¿ok? Bueno, hay que notar que aquí vamos a tener ahora otra prueba de hipótesis que va a ser para la interacción. Esto es muy importante. Aquí H0 es que no existe interacción, ¿sí? Y H1 es que sí existe interacción. Entonces, este es el estadístico de prueba, la F de tabla. Entonces, yo rechazo H0 si la F calculada es mayor a la F de tabla. El rechazo de H de 0 me lleva a decir que sí existe interacción entre los factores, entre los niveles de los factores, ¿sí? Habría que ver cuáles son esos niveles, ¿sí? Entonces, la hipótesis nula significa que los niveles de B, fíjense bien, siguen la misma tendencia en cada nivel de A. Mientras que la hipótesis alternativa significa que los niveles de B no siguen la misma tendencia en cada nivel de A. Eso es muy importante, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener otra prueba que va a ser para la interacción, ¿sí? Y vamos a tener esa pruebita, ¿ok? Entonces no se les olvide, H0 es que no hay interacción entre los niveles y los factores, y H1 es que sí existe interacción, ¿ok? Entonces el rechazo de H0 me lleva a preguntarme cuáles son los niveles que se interactúan de esos factores, ¿ok? Bueno, aquí vamos a tener la supercuadronova, es algo muy grande, ¿sí? Aquí está. ¿Pueden tomarle foto, copiarlo, por favor, para que lo tengan ahí ustedes en algún archivo? Listo. Muy bien, entonces aquí vamos a tener varias fuentes de variación, la del factor A, factor B, la interacción. Aquí están los grados de libertad, la suma de cuadrados del factor A, del factor B, de la interacción, el total, el del error. Los cuadrados medios, la F calculada, la F de tabla. Recuerda que un asterisco significa que es significante a 0.05, 2 asterisco a 0.1 y ns es que no es significativo, es decir, no se rechaza H0, ¿ok? Entonces cuando ven asterisco es que sí hay rechazo, cuando no ven asterisco es que no hay rechazo. Muy bien. Bueno, esta es la prueba de Tukey para los niveles del factor A. Entonces, cópienlo, por favor. Vuelvo a repetirse la prueba de Tukey para los niveles del factor A. Entonces, permite detectar él o los mejores niveles del factor A. Lo primero que se hace es encontrar los promedios del factor A y ordenarlos en forma no creciente. Calcular la DHS, donde es Q por S de Y barra. Q sale de la tabla Tukey y S de Y barra sale de aquí. Entonces hacemos comparaciones por pares y decidimos, ¿ok? ¿Ya lo copiaron o le tomaron foto? Ya, doctor. Ya. Bueno, esa es la prueba Tukey para los niveles del factor A. La prueba Tukey para los niveles del factor B es muy similar. Ahora lo que hacemos es promediar, en este caso, el promedio del factor B y los ordenamos en forma no creciente. Calculamos la DHS y hacemos las comparaciones y tomamos la decisión. Recuerden que si la diferencia de medias es mayor que la de H calculada, los efectos son diferentes. Si sucede que es menor, los efectos son iguales. ¿Ok? Los niveles sí, del nivel y del factor A. Ok, verlo así. Bueno. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Suponga que tenemos dos factores. El primer factor se llama variedad. Tenemos dos niveles tenemos dos variedades. Tenemos otro factor que se llama dosis de nitrógeno y ese tiene tres niveles de dosis. Y tenemos dos repeticiones. Entonces, en total, ¿cuántas unidades experimentales tenemos? Tenemos 12 unidades experimentales.
En este caso, las unidades experimentales son parcelas medidas en hectáreas y la variable respuesta son el rendimiento en forraje verde. ¿Ok? Vamos a efectuar el ANOVA y las pruebas de Tukey con un nivel de significancia de 0.05 y vamos a interpretar los resultados. ¿Ok? ¿Alguien sabe por qué es importante el forraje verde? ¿Es para el ganado? Sí, es pastura, ¿no? En pocas palabras. Sí. Sí. Entonces, pues eso es lo que les interesa. Muy bien. Entonces aquí estamos suponiendo que los rendimientos están medidos en toneladas. No especifica, pero yo esperaría, ni modo que sean kilos, ¿no? Yo esperaría que fueran toneladas. Ok. Muy bien, entonces vamos a hacer lo primero. Dice, aquí vamos a considerar como el factor A las variedades y las representaremos por V. Y el factor B a las dosis de nitrógeno lo representaremos como N. ¿Ok? En este caso, tenemos 2 niveles para las variedades y 3 niveles para el nitrógeno y tenemos 2 repeticiones. ¿Ok? Entonces, fíjense bien cómo funciona esto. Lo que hacemos es calcular los totales del factor B. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es sumar 1, más 2, más 4, más 7, más 5, más 9. ¿Sí? Son las observaciones para la variedad 1, no tomando en cuenta el nitrógeno. Entonces, esa suma me da 28. Luego sumo los valores del factor de la segunda variedad y me da 5, 11, 19, 24, 34. ¿Sí está claro? Entonces, Y1 punto sería sumar los valores de la respuesta para el nivel 1 de la variedad. Y2 punto significa sumar los valores de la variedad de respuestas para el segundo nivel de la variedad. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, doctor. Bueno, ahora vamos con los totales del factor n. Entonces aquí vamos a hacer algo similar. Por ejemplo, para n1 sería 1 más 2 más 2 más 3. ¿Sí? Entonces tendríamos 8. Luego para el segundo nivel de nitrógeno sería 4 más 7 más 6 más 8. Para el tercer nivel de nitrógeno es 5 más 9 más 5 más 10. ¿Ok? Y tenemos esos totales. Ahora vamos con las interacciones. ¿Sí? Entonces las interacciones es muy simple. Simplemente sumamos por fila 1 más 2, 4 más 7. 1 más 2 significa Y1, 1 punto. Cuando sumemos la variedad 1 con nitrógeno 2 es Y1, 2 puntos y así sucesivamente. Entonces ya tenemos esas cantidades, ¿ok? Entonces calculamos la suma de cuadrados. Aquí tenemos la formulita. En este caso el número de niveles de A es 2, el número de niveles de B es 3 y tenemos 2 repeticiones. Entonces la suma de cuadrados de las variedades, recuerden que las variedades del factor A, sería simplemente 28 al cuadrado más 34 al cuadrado sobre 3 por 2. En este caso 3 por 2 es, tenemos 3 niveles de nitrógeno y 2 repeticiones, menos el factor de corrección, que es el gran total al cuadrado entre B y R, ¿ok? Y al final nos queda 3. Lo mismo hacemos para la suma de cuadrados de nitrógeno. En este caso los cuadrados los dividimos entre B por R, menos el factor de corrección y da 62.16. Y lo que sigue es algo similar, ¿sí? No sé si hay alguna duda. Lo que sigue son cuentas simplemente. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí. Simplemente hay que seguir las fórmulas. Aquí están las fórmulas. Aquí se recomienda, vuelvo a repetir, calcular la suma de cuadrados de A, la suma de cuadrados de B, la suma de cuadrados de la interacción y la suma de cuadrados totales. Ya que tienen estas 4, entonces pueden calcular la suma de cuadrados de los errores, que es lo que hace aquí el ejemplo.
¿sí? Entonces, con estos valores calculamos los cuadrados medios y la F calculada para verla. Entonces aquí tenemos la siguiente tabla, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta aquí, la F, no hay significancia para los niveles del factor variedad. Sí hay significancia para los niveles del factor nitrógeno y no es significativa la interacción, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Con un nivel de significancia del 5% y en condiciones similares bajo las cuales se realizó el experimento, se concluye que las dos variedades producen el mismo efecto en rendimiento, ¿ok? Entonces, lo que quiere decir que no haya significancia en los niveles de los niveles de las variedades es que las dos variedades producen el mismo efecto en rendimiento. Ahora, inciso B, no todos los niveles de nitrógeno producen el mismo efecto en rendimiento. Y si se dan cuenta, la interacción no es no significativa, es decir, los niveles de nitrógeno siguen la misma tendencia en cada variedad. Recordemos que esto no significa que las combinaciones tienen el mismo efecto. Esa es otra cosa, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, vamos a hacer la prueba Tukey para los niveles de nitrógeno. Si se dan cuenta, no la vamos a hacer para las variedades porque no hay significancia. Entonces, para los niveles de nitrógeno, lo que encontramos son los promedios de los tratamientos y los ordenamos en forma no creciente. Aquí la media del nitrógeno del tratamiento, bueno, la media del nivel 3 del nitrógeno es la mayor. Luego sigue la media del nivel 2 del nitrógeno. Y por último, la media del nivel 1 de nitrógeno. Entonces calculamos la DHS y luego la SD barra. Entonces la DHS es 4.69. Entonces comparamos el nitrógeno 3 con el 2 y la media nos da 1. Y 1 es menor que DHS. Eso significa que esos niveles son iguales. Los efectos y sus niveles son iguales. Luego el N3 con N1 se rechaza, entonces los efectos o niveles son diferentes. Y por último, N2 con N1 son iguales, ¿ok? Bueno, eso sí se hace. No sé si hay alguna duda hasta aquí. No, doctor. Muy bien, esto se hace muy simple en R. Fíjense bien cómo se hace, cópienlo. Simplemente, ustedes saben usar SAS, ¿verdad? Perdón, ¿así se hace en SAS? ¿Saben usar SAS? No, yo no. Poquito. Los que llevaron con Enrique deben de saber, ¿no? Sé hacer los procedimientos, pero no usar SAS, solamente lo que nos enseñaron. Entonces, ¿qué programa usaron con Enrique? Sí, bueno, puedo hacer lo que nos enseñaron en clase, pero no sabría hacer nada más que eso. Ok, entonces aquí en Deida se escribe el nombre de, por ejemplo, yo le llamo F2 completamente al azar, punto y coma. Luego las entradas, vamos a tener 3 entradas, variable Y, los niveles de la variedad y los niveles de nitrógeno. Entonces luego escriben cards, punto y coma, luego escriben los resultados, luego la PROCP, PROGANOVA, y le tienen que decir que son categorías las variedades y los nitrógenos, escriben el modelo, la media y el Tukey, ¿ok? Y entonces le sale este resultado, ¿sí? ¿Ok? Y esta es la tabla, Tukey para variedades, no hay diferencias significativas, y para nitrógeno, ¿ok? Muy bien. Bueno, ustedes van a hacer este ejercicio, a ver, tómenle foto, por favor. Quítenlo de tarea, nada más copien esta parte, ¿sí? Se realizó un experimento en el cultivo de plátano fruta con el objetivo de volar 2 clones con 3 normas de riego. Elabore la tabla 9 de las pruebas Tukey con una significancia de 0.05 e interprete el resultado, ¿ok?
Entonces, ¿ya copiaron esta primera parte? Ya. Muy bien, estos son los resultados. Se muestra un campo por cada tratamiento midiéndose el peso del racimo, se expresa en kilogramos, centímetros, plantones de cada campo. Los resultados son los siguientes y estos son los resultados. Ok. ¿Ya copiaron estos datos? Ya. Ok, bueno, ustedes van a hacerlas, lo van a hacer en R. Usen funciones para que les dé la nova, interpreten. Hagan la prueba Tukey también para los niveles de los factores. Y además, lo van a hacer, pues a mano. Cuando digo mano es hacerlo, con las fórmulas. Cuando digo mano no es que escriban sus, o sea, lo van a hacer en digital. Cuando digo mano es que lo van a hacer usando estas fórmulas. Para mí eso es a mano, usar todas estas fórmulas. ¿Sí? Eso es a mano. ¿Sí? Ok, entonces van a hacer Bueno, en este ejemplo, ¿cuántos factores tengo? Dos. Dos factores. ¿Cuáles son esos factores? La C y la N. Sí, pero en el contexto, ¿qué significa la C y la N? Los clones y los riegos. La C son los clones y la N son los tipos de riego, podría decirse. ¿Ok? Sí. ¿Cuántos niveles tienen los clones? Dos. Dos. ¿Cuántos niveles tiene la norma de riego? Tres. Entre Entonces, ¿cuántos tratamientos hay? Seis. ¿Cuántas repeticiones hay? Mm, 60. No, ¿qué pasó? No. 10. ¿Cuántas repeticiones hay por Ya, tratamiento? pero yo hablaba del total de datos. No. 10. ¿Cuántas repeticiones hay por cada tratamiento? 10. 10. 10, 10. exacto. 10. Entonces vamos a tener 60 unidades experimentales, ¿ok? Muy bien. Entonces esto lo van a hacer para mañana, es talacha nada más, vuelvo a repetir. Lo hacen con las fórmulas y lo hacen con R. Recuerden que R, al hacerlo con R, pues les facilita mucho saber cuál es el resultado, ¿no? Sí. Muy bien, entonces hacen también las pruebas Tukey. Bueno, entonces vamos a empezar ahora. Experimente dos factores en un diseño de bloques al azar. Ok. Ahora vamos a tener algo similar. Supongamos que tenemos los factores A y B. El factor A tiene A niveles, el factor B tiene B niveles. Y tenemos A por B combinaciones posibles, que son los tratamientos. Entonces, cada tratamiento vamos a tener R bloques, que vienen siendo las repeticiones. Aquí tenemos un ejemplo. Suponga que tenemos dos factores A y B. El factor A tiene 2 niveles, el factor B tiene 3 niveles y tenemos 2 repeticiones. Entonces, el total tenemos 12 unidades experimentales y 6 tratamientos. En este caso, entonces, esas son las combinaciones y se hace la asignación al azar. O sea, ya la saben hacer. ¿Ok? Entonces, este es el modelo estadístico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ¿sí ven la pizarra? Sí. Sí. Bueno, entonces aquí tenemos el modelo estadístico.
Ok. Entonces aquí tenemos el modelo estadístico. Igual va a tener 3 subíndices. Va a tener el subíndice I. El subíndice I se refiere a los números de niveles del factor A. El subíndice J es el número de niveles del factor B. Y el subíndice K es el número de bloques para cada combinación de esos factores, ¿ok? Muy bien. A ver, César, una pregunta. Sí, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre este modelo de bloques al azar y el modelo de completamente al azar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Los bloques? El efecto de los bloques, ¿ok? Entonces aquí tenemos tenemos la variable de respuesta. Tenemos la media general. Ese es el efecto de los bloques. Ese es el efecto del nivel A, del nivel I del factor A. Ese es el efecto del nivel J del factor B. Y estos son los efectos de las combinaciones de los niveles. ¿Ok? Y el error experimental. Ok, entonces vamos a ver ¿sí ven mi diapositiva? Sí, doctor. Bueno, entonces aquí vamos a anexar otro juego de hipótesis. Vamos a tener hipótesis para bloques. Vamos a seguir teniendo hipótesis para el factor A, para el factor B, para la interacción. Recuerden aquí que H0 es que no existe interacción y H1 es que sí existe interacción. Entonces la hipótesis nula significa que los niveles de B siguen la misma tendencia que en cada nivel de A. Mientras que la hipótesis alternativa significa que los niveles de B no siguen la misma tendencia en cada nivel de A. ¿Ok? Aquí tenemos la tabla NOVA. Vamos a tener otra fuente de variación. A ver, cópienla por favor la tabla NOVA. Tómenle foto. ¿Ya le tomaron foto? Ya. ¿Listo? Sí, doctor. Bueno, aquí está un poquito más grande la tabla NOVA, por si no la copiaron bien. Esa es la tabla NOVA. Esa es la prueba Tukey para los niveles de A y para los niveles de B. Cópiala por favor también. ¿Ya la copiaron? Yo ya, doctor. Ya. Muy bien. Entonces, esta es la prueba Tukey para las combinaciones entre niveles del factor A y el nivel del factor B. Entonces, esta cópiala también, por favor.
¿Ya la copiaron? Sí, doctor. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo, igual muy similar. Supongamos que aquí tenemos dos bloques. Tenemos dos factores. El primer factor es nitrógeno. Tenemos dos niveles de nitrógeno. Tenemos el factor fósforo. Tenemos tres niveles de dosis de fósforo. Las unidades experimentales son las parcelas y la variable de respuesta son rendimiento en forraje verde. Factor en la ANOVA y todas las pruebas Tukey con un nivel de significancia 0.05, interpretar los resultados, ¿ok? ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, doctor. Muy bien. Entonces, veamos cómo funciona esto. Entonces hacemos algo similar. Aquí vamos a considerar que el factor B, el factor A es la dosis de nitrógeno, el factor B es del factor fósforo. En este caso tenemos dos niveles de nitrógeno y tres niveles de fósforo y tenemos dos bloques. Entonces calculemos los totales. Entonces calculemos, fíjense bien, vamos a tener el total total del factor N, sumamos sobre nitrógeno, sumamos todos estos valores para el nivel 1 de nitrógeno y para el nivel 2 de nitrógeno. Luego el siguiente paso es sumar el total del factor fósforo. Entonces sumamos 1.45 más 0.96 más 2.08 más 1.49. Ok. Y luego tenemos el total por bloques. Simplemente vamos a tener dos bloques. Aquí lo sumamos. El gran total. Y luego hacemos las combinaciones de los niveles de nitrógeno y los niveles de fósforo. Ok. ¿Hasta aquí no hay dudas? No, doctor. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la suma de cuadrados de nitrógeno, la suma de cuadrado de fósforo, la suma de cuadrado de bloques, la suma de cuadrado de la interacción, la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrado de los errores, y eso es simplemente talacha, simplemente hay que sustituir lo que ya sabemos, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a hacer estas cuentas en R. ¿Sí? Muy bien, entonces, vamos a hacerla en R. Entonces, abran R, por favor. ¿Ya abrieron R? Sí. Bueno, entonces, vamos a abrir R. Bueno, entonces abre nuevo script. Doctor, yo no veo su pantalla de R. Sí, todavía no la comparto. ¿Ustedes ya abrieron R? Ah, ok. Ya. Bueno, entonces, aquí está la pantalla de R. Vamos a llamarle experimentos factoriales. Entonces, dos factores en un diseño de bloques al azar.
Ok. ¿Sí ve mi pantalla de guerra? Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a escribir la matriz YJK. Bueno, yo le voy a llamar así, YJK. Va a ser una matriz. Va a tener, en este caso va a tener 6 filas y 2 columnas. ¿Me pueden dictar las observaciones, los valores por columnas, por favor? ¿Me lo pueden dictar? ¿Sí me escuchan? Sí, yo no pude copiar la tablita. Pero eso viene en sus diapositivas. 2.2, 2.08. 4.3, 4.17. Luego punto 96. 4.26. Uno 49. 4.53. Y 4.71. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos la matriz YJK. Bueno, aquí está YJK. Bueno, recuerden que aquí A. ¿Cuánto vale A? ¿Cuántos niveles tiene el nitrógeno? Vale 2. 2. Son los niveles nitrógeno. 3. ¿Cuánto vale B? 6. No, B vale 3. Son los niveles de fósforo. Ok, entonces eso vale B. Luego R, ¿cuántos bloques tenemos? 2. O sería número de bloques. Entonces, calculamos los totales de N. De los niveles N. Bueno, entonces, ¿cómo los calculamos? Entonces, por ejemplo, tendríamos Y1, 1, Y1 punto, punto. Sería sumar, las primeras 3 filas. Entonces, si yo les pido esto, me va a dar las primeras 3 filas. Ah, caray. Me falta YJK. Entonces,
a ver. YJK me da las primeras 3 filas, entonces las voy a sumar. Entonces aquí Y1 punto me va a dar 19.31. Hago lo mismo para el segundo nivel de nitrógeno. Voy a sumar de la fila 4 a la fila 6. Sí. Y me va a dar 21.28. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Ok. Esos son los totales niveles de nitrógeno. Entonces vamos a calcular ahora los totales de los niveles de fósforo. Entonces, para este caso es Y punto 1 punto. Entonces, sería 1 y 4. Ok, entonces Y punto 1 punto me va a dar 5.98. Luego calculo Y punto 2 punto. Sumar la fila 2 con la 5. Y me va a dar sí, 17.16. Luego Y punto 3 punto me va a dar ¿sí me van siguiendo? Sí. Bueno, entonces Y punto 3 punto me da este valor, 17.45. Ahora voy a sumar por bloques. Totales por bloques. Okay. Y eso simplemente va a ser Y punto. Entonces voy a sumar aquí la columna 1 y esto me va a dar 20.27. Luego hago lo mismo con la columna 2. Okay. Y obtengo 20.32. Luego me falta el gran total. Es el sumar es Y punto la suma de la YJK. Y el gran total es 40.59.
Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí me van siguiendo? Sí, doctor. La suma de cuadrados. Vamos a empezar con la suma de cuadrados de nitrógeno. Bueno, la suma de cuadrados de nitrógeno sería término al cuadrado más término al cuadrado dividido entre, en este caso sería el número de niveles de fósforo por las repeticiones. Luego menos el gran total. El gran total es y punto al cuadrado entre A por B por R. Bueno, entonces aquí tenemos la suma de cuadrado de nitrógeno, es 0.3234. Lo mismo hacemos para la suma de cuadrados de fósforo. Aquí va a ser 1 más 0.2 y punto cuadrado. Entonces aquí sería entre A por R. Y nos va a dar 2138, 65. Luego la suma de cuadrados de bloques. ¿Cómo van? ¿Van bien? Yo me tracé un poco, pero ahí voy. La suma de cuadrados de bloques es una cantidad muy pequeña. Nos faltó la de las combinaciones, ¿verdad?
¿Cómo van? Pues yo sí lo alcancé en los comandos, nada más que al inicio tuve un problema ahí con la primera sumatoria, no me sale en R, pero tengo los comandos, no sé por qué, no me da igual. A ver, chequenlo bien, la idea es que le salga. Bueno, espero vayan bien. Bueno, esa es la suma cuadrada de las combinaciones de niveles de nitrógeno con niveles de fósforo. Y luego viene la suma de cuadrados totales. Okay, que es simplemente sumar. Ok, me da 22.3082. Luego la suma de cuadrados de los errores. Era igual a la suma de cuadrados totales. Suma de cuadrado de nitrógeno. No suma de cuadrado de fósforo. Menos suma de cuadrados de bloques.
menos suma de cuadrados de la combinación. Y nos da punto 4986. ¿Sí me van siguiendo? Sí. A ver, ok. Vamos a calcular los grados de libertad. Grados de libertad. ¿Cuáles son los grados de libertad de los niveles de nitrógeno? Va a ser a -1. Grados de libertad de los niveles de fósforo. Va a ser B-1. Grados de libertad de los bloques. Va a ser R-1. Ok. Grados de libertad. Las combinaciones de N por P va a ser -1, -1. Ok. Luego los grados de libertad del error. Va a ser ABR menos AB. Menos R más 1. Bueno, entonces los grados de libertad, aquí los tenemos. Los grados de libertad para el factor nitrógeno es 1. Los grados de libertad para el factor fósforo son 2. Los grados de libertad para bloque es 1. Los grados de libertad para las combinaciones 2. Los grados de libertad para el error son 5. ¿Ok? Bueno, hasta aquí no hay dudas. ¿No hay dudas hasta aquí? No, yo también termino. Muy bien, entonces ya calculamos la suma de cuadrados. Vamos a calcular los cuadrados medios. Los cuadrados medios, ¿cómo los calculamos? Por ejemplo, el cuadrado medio de nitrógeno es suma de cuadrados de nitrógeno entre los grados de libertad del nitrógeno. Y lo mismo hacemos para fósforo, para bloques y para el error. Ok, entonces lo mismo hacemos para fósforo. Para bloques. Y para las combinaciones de N por P. Y nos falta la del error. Entonces la del error aquí estaría. ¿Cómo vas, Alejandra? Bien, doctor.
Ok. Ahora lo que sigue es las F calculadas. F calculada. Nitrógeno, F calculada de fósforo, F calculada de bloques. Y F calculada de... Entonces aquí tenemos las F calculadas. El F calculada de nitrógeno me da 3.24. La F calculada de fósforo me da 107. La F calculada de bloques es 0.02 y la F calculada de interacción es 0.49. Ok. Aquí vamos a calcular las F de tablas. Aquí el alfa vale 0.05. Bueno, estos son los valores de la F de tabla. Bueno, entonces aquí este es... ¿Hay alguna duda hasta aquí?
¿Todavía siguen por ahí? Sí, sí, doctor. Ok. Aquí estamos. Se escucha un niño, ¿es el niño de Alejandra? No, ese es el mío. Ah, es tu niño. Ah, ya. Sí, ¿Cuántos niños tienes, César? 2, doctor. Ah, ya. Muy bien, entonces, de esta forma se hace en R. Pues la primera vez es un poco laborioso, pero ya que lo tengan, lo que sigue es nada más cambiar los valores de la tablita. Ok, muy bien. Entonces me voy a salir de R. Vamos a regresar aquí a... Bueno, entonces, si aquí ven la tabla nova, entonces podemos ver que no salió significante los efectos del bloque. Los niveles de nitrógeno tampoco salieron significantes, solamente salieron significantes los niveles de fósforo. Y no es significativa la interacción, ¿ok? Entonces vamos a ver cuál es la conclusión. Entonces, aquí tenemos las conclusiones. Entonces no se rechaza al 5% que los bloques son iguales. No se rechaza H0 para los niveles de N y se rechaza H0 para el factor. Entonces la conclusión es, con un nivel de significancia del 5% y en condiciones similares bajo las cuales se realizó el experimento, se concluye que los dos bloques producen el mismo efecto en el rendimiento. ¿Sí? Entonces los niveles de nitrógeno producen el mismo efecto en el rendimiento. No son significativamente, no todos los niveles de fósforo producen el mismo efecto de rendimiento. La interacción es no significativa, es decir, los niveles de fósforo siguen la misma tendencia en cada nivel de nitrógeno o al revés, ¿ok? Muy bien. Aquí, en esta parte, podemos ver la tendencia de fósforo contra nitrógeno, de nitrógeno contra fósforo. Entonces, vemos que no hay interacción, ¿no? ¿Sí? Esta es la prueba Tukey para los niveles de fósforo. ¿Sí? Y van a hacer ustedes este ejercicio. A ver, cópienlo por favor, tómenle foto. Ya, doctor. Ya, ya lo copiaste, Liud. Ya, doctor. Muy bien, entonces, estos son los datos. Esos serían los datos. Cópienlo. Bueno, tómenle foto. Muy bien, entonces van a hacer un ANOVA y hacer las pruebas Tukey. Aquí está la solución, así se hace con SAS. Estos son los resultados. ¿Sí? Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Si se encontró diferencias en los bloques, por ejemplo, en mi ejercicio encontré diferencias significativas en los bloques. Uh-huh. ¿Se haría una comparación de medias para los bloques? Sí. No sé, ya no lo hice. ¿Qué tiene? ¿Se tendría que hacer esa comparación de medias para Sí. bloques?
¿Sí? Sería lo mismo, pero promediando las medias de cada bloque, ¿no? Sí, por bloques, exacto. Bueno, entonces les quedan 2 ejercicios. Me lo muestra mañana cómo les queda. No lo entreguen, solamente me dicen cómo les va. ¿Sí? Lo que me interesa es que sepan hacerlo, lo sepan hacer en R y lo sepan hacer manualmente. Entonces, por favor, hacen estos ejercicios. Este es el de los clones y los tipos de riego. Y el segundo ejercicio es es del terreno. Y son dosis contra 3 bloques y son fertilizantes foliares. ¿Ok? Entonces lo hacen con la función de R, lo hacen con una función, les sale rápido y lo hacen de manera manual. ¿Ok? ¿Sí está claro lo que tienen que hacer? Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces, nos vemos mañana a las 9 de la mañana, entonces. Hasta luego. Claro, doctor. Gracias. Hasta Gracias, luego. hasta luego. De acuerdo, hasta luego. Hasta luego.